Con el lanzamiento de diversas películas, videojuegos o incluso series, se ha planteado la posibilidad de que exista algún patógeno capaz de controlar la conducta y el comportamiento humano. Muchos hemos visto esta escena en la serie The Last of Us. Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones, todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad ¿Perdería? Aunque parezca increíble, sí existen casos en la naturaleza donde los parásitos controlen la conducta del hospedero. Por ejemplo, un caracol. El Neolocochloridium problematicum cambia el color y la forma de los tentáculos de los caracoles, haciendo que los tentáculos se vuelvan responsivos a la luz para que sean más llamativos ante los pájaros depredadores, que son su hospedero final. Como el caso anterior, hay decenas de ejemplos, pero ¿puede realmente alguno de estos ejemplos ser una amenaza para el ser humano? Porque no hemos visto una mutación en algún parásito que invada a los insectos. En primer lugar, como explica Carsten Hofer, médico veterinario especialista en enfermedades infecciosas, nuestra biología es muy distinta a la de los insectos. Existen algunas diferencias en la biología de los insectos, vertebrados y humanos, y ese salto es muy severo. Podemos ver que sí existen virus que tienen una amplia cantidad de huéspedes. Estos generalmente se quedan dentro de especies que están relacionadas, por ejemplo aquellas que tienen receptores similares. Hay algunos virus que pueden infectar a ambos, pero generalmente si hay un parásito que está extremadamente adaptado a un insecto, es muy improbable que también pueda adaptarse a los humanos u a otros vertebrados. Además, el comportamiento y la cognición son distintos entre nosotros y los animales. Normalmente no vamos por ahí mordiendo a la gente. Digo, a veces lo hacemos, pero no es nuestro comportamiento habitual. Los niños pequeños tal vez lo hagan, pero como adultos esperemos que no hayamos mordido a nadie en el último año. Los perros, por otra parte, hacen eso de manera habitual. Tengo un par de perros y se muerden entre ellos cuando se pelean, mientras que nosotros quizás nos golpeamos. Así que esa es una gran diferencia del huésped al que el virus está adaptado. La respuesta del Dr. Carsten sugiere que el Cordyceps no representa una amenaza real. Pero, ¿qué tal de parásitos que afectan a animales más parecidos a nosotros? Otro ejemplo muy bien conocido es el Toxoplasma, que es un parásito que infecta múltiples especies. Entre las especies a las que infecta estamos nosotros, los humanos. De hecho, casi la mitad de la población lo tiene y normalmente no presenta signos particulares. Sin embargo, en algunas personas puede desembocar en problemas graves, como nos lo comenta el Dr. Marco Castro, experto en enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden pasar de animales a humanos. Hay un tipo de unos signos clínicos del toxoplasmosis que cuando este llega al cerebro forma quistes. Estos quistes de cierta forma pueden afectar zonas del conocimiento, de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo. Al ser una enfermedad tan común, evidentemente es bastante contagiosa. A pesar de esto, podemos tomar varias medidas para prevenirla. Lavarse las manos es muy importante. Comer alimentos bien cocinados, sobre todo cárnicos, también es una de las vías de infección más importante, el hecho de comer alimentos que no están perfectamente cocidos. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen gatos domésticos, hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiar los areneros, las heces fecales y todo este tipo de cuestiones. Siempre que uno investiga de toxoplasma, se encuentra con que hay que tener cuidado con las heces de los gatos. La respuesta es que toxoplasma se reproduce en un ambiente muy particular, el intestino de los gatos. Pero para su reproducción necesita un gato. Los más importantes son los gatos domésticos, es el ambiente natural del parásito. Si pensamos en esto, cualquier estrategia que pudiera llevar a nuestro parásito de nuevo al intestino de un felino sería muy bien recompensada por la evolución. El parásito quiere estar en el gato, y cuando infecta al ratón, el ratón demuestra una pérdida de miedo hacia los gatos, e incluso genera atracción hacia ellos, lo cual es muy malo para el ratón, pero muy bueno para el parásito.
Este es otro ejemplo muy conocido donde hay una manipulación de un huésped vertebrado que conlleva a un aumento en la depredación, o en este caso, a ser comido por gatos. El estudio que demuestra esto es bastante conocido en el campo de las modificaciones que realizan los parásitos en la conducta animal. Un estudio muy chévere que se publicó en una revista de un buen factor de impacto. Rompió un paradigma por decir que un parásito puede controlar a un mamífero complicado, como es el caso de los roedores, que tienen un comportamiento muy bien establecido. El estudio fue publicado en el año 2000 por unos investigadores de la Universidad de Oxford, titulado Atracción Fatal, como la película ochentera. En este estudio pusieron a unos ratones, algunos infectados con el parásito y otros no, en una superficie seccionada en 4 partes. 3 de estas partes tenían olores neutrales, mientras que otra olía a gato. Los ratones que no estaban infectados, motivados por su instinto de supervivencia, no pisaron la zona con olor a gato. Sin embargo, aquellos infectados con el toxoplasma frecuentaban muchísimo esta zona. Estudios como este muestran la capacidad que tienen los parásitos de adentrarse en la mente y modificar la conducta de los animales. ¿Pudiera Toxoplasma hacer esto en nosotros también? Por los humanos no hay evidencia sobre el cambio relacionado directamente con la infección. Los datos que sugieren que existe una relación entre la infección por toxoplasma y la esquizofrenia en personas. Pero en personas siempre es difícil hacer investigación, porque no podemos solamente infectar a las personas y ver qué sucede. Si vemos hacia otro lado, actualmente hay una enfermedad viral que es capaz de infectar a nuestro cerebro. Las proteínas que están en la superficie del virus, que interactúan con el huésped, hay una pequeña región que se parece a una toxina de serpiente. Esta inhibe los receptores de acetilcolina y cotínicos. Algunos de ellos están involucrados en la regulación de ciertos comportamientos, entre ellos el de la agresión. Definitivamente razones de sobra tenemos para no subestimar la amenaza que representa este virus. Desafortunadamente, la rabia es una enfermedad prácticamente mortal. Hay reportes de personas que han sufrido la rabia y se han recuperado, pero son entre 30 y 32 casos en toda la historia de la humanidad. Y en lo más profundo de nuestro cerebro, el virus de la rabia encuentra su hogar. Se instala en el hipotálamo y la amígdala. Las meninges pueden quedar prácticamente intactas, pero el cerebro pasa por un proceso de inflamación muy severo. Hay una encefalitis en todo el órgano. Una vez que llegue ahí, la persona empieza a tener fotofobia, es decir, miedo o rechazo a la luz. Pero ¿cuál es el secreto para mantenernos a salvo de la rabia? Por favor, doctor, cuéntenos cómo podemos defendernos de esta amenaza. Participar como ciudadanos en las campañas de vacunación antirrábica, es decir, de las mascotas, perros y gatos. Eso es lo primero. Lo segundo es que a la menor sospecha de haber sido atacado, no únicamente por la mordida, sino también por un rasguño, por un perro o un gato sin dueño, acudir inmediatamente al médico. Lo tercero, por no menos importante, es evitar a toda costa el contacto con fauna silvestre, sobre todo murciélagos. Aunque los zombies siguen siendo un mito, el poder transformador de distintos agentes nos deja reflexionando. Nos aguarda un futuro lleno de incertidumbre y desafíos, invitándonos a explorar más allá de lo conocido.